1927. Gabriel García Márquez nace el 6 de marzo en Aracataca, pueblo bananero del departamento del Magdalena. Hijo de Gabriel Eligio García, radiotelegrafista y boticario del pueblo, y de Luisa Santiago Márquez Iguarán, quien a su vez es hija del coronel Nicolás Márquez, veterano de la Guerra de los 1000 días. Precisamente es la imagen del abuelo la primera apropiación literaria del escritor. En realidad en 100 años de soledad empiezo yo con una descripción de Macondo y corresponde un poco, no a Aracataca exactamente, sino a la memoria idealizada que tengo de Aracataca. Y el río está descrito como un río de aguas muy limpias que se desliza a través de piedras grandes y enormes como huevos prehistóricos. Los padres de García Márquez lo envían a estudiar al interior del país. Gabo se llevará su mamagallismo a Boyacá, al Liceo Nacional de Zipaquirá, a donde se había ganado una beca. Era un internado de pobres. Años después, diría que aquel colegio era un castigo y aquel pueblo helado una injusticia. Hoy se dice que no hubiera sido el escritor que es sin Zipaquirá y sin Bogotá. El virus del sarampión literario marcará la personalidad de nuestro premio Nobel que forjó entonces esa manera de ser descomplicada. García Márquez sí detestaba el frío, o por lo menos es lo que ha escrito en muchos de sus relatos, y es un recuerdo amargo su internado en Zipaquirá, bañarse con agua helada a las 6 de la mañana para ir a clase, y parece que no fue una época grata para él y para cualquier caribeño. Ese frío resulta enfermizo. El modo de ser del humor costeño es un humor de relato, es un humor en que se puede sentar uno en las sillas, en las María Palitos fuera de la casa, a tomar el fresco de las 6 de la tarde y a contar largas historias muy graciosas que son muy parecidas a 100 años de soledad. Ese es el humor que va atesorando y acumulando García Márquez a lo largo de sus obras, y es el humor que corresponde también al humor costeño. Escritor que encontró en la poesía y en las situaciones poéticas y en la conversión de lo trágico o lo humorístico en un escenario a fin de cuentas poético, encontró en todo eso la llave de la creatividad. Además es un gran periodista. Yo diría que yo llegué al periodismo porque yo consideraba que el asunto no era la literatura, el asunto era contar cosas. Y que dentro de esa concepción el periodismo hay que considerarlo como un género literario, pero todo el reportaje. Ese es un pleito que me traigo yo, porque los mismos periodistas se niegan a aceptar que el reportaje sea un género literario. Inclusive en el fondo de su alma lo ven con un cierto menosprecio. Y yo diría una cosa, un reportaje es un cuento totalmente fundado en la realidad, como el cuento tiene unas bases en la realidad, sin lugar a dudas, la ficción. Ninguna ficción es totalmente inventada, siempre son elaboraciones de experiencias. Me parece que García Márquez es un escritor que aprendió a escribir haciendo periodismo, pero esencialmente es un periodista. Él conoce todos los trucos del periodista, ha seguido siendo un gran periodista, y si uno le quitara los trucos del periodismo a 100 años de soledad, es posible que parte del edificio se desplome. Es imposible no reconocer un maestro. Las crónicas de García Márquez, las crónicas periodistas, las crónicas de cachacos, todo lo que se ha reunido es simplemente un material de primer orden. Algunas yo las había leído cuando salieron, pero ya el libro tienen otra dimensión, o algunas que ignoraba. La crónica sobre Vilma Montesi de 1955 es realmente notable, o el relato de un náufrago es una obra maestra. A veces no estoy de acuerdo con la parte política, pero eso es lo de menos. No